cosa en común, o sus libros también tienen una cosa en común, y es que la ética, los valores están como muy presentes, ¿no? También la filosofía, también el pasado, ¿no? El pasado, la historia, ¿no? Bueno, eso es como muy presente siempre en los libros de Javier. Entonces me gustaría empezar por Javier, porque su último libro no puede estar de más actualidad, ¿no? Con lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo con la situación del Papa, ¿no? Entonces, claro, tú analizas el liderazgo, y lo has analizado siempre en tus libros, de la historia, ¿no? De qué nos enseña la historia y qué podemos llevar a las corporaciones, y qué enseñanzas extraemos de ahí. De todos esos aprendizajes que expones en el libro, en este último, aplicables que podrían ser aplicables a la empresa, ¿cuál es el que echas más en falta en la sociedad actual? De todo lo que se aprende de la Iglesia, de todo, bueno, pues que entendamos que es una institución que ha perdurado, milenaria, que ha perdurado, que eso es lo que quiere cualquiera, ¿no? Cualquier compañía, ¿no? Perdurar, ¿no? Pues quizá la perspectiva. Hoy en día escuchamos continuamente nunca ha sido tan complicado como ahora, las circunstancias son las más difíciles. Y voy a poner un ejemplo de un libro de management que se escribió en el siglo XII. El coach de referencia fue un francés que se llamaba Bernardo de Claraval. Era el coach que cualquier rey, papa o noble que podía pagárselo quería disponer. Uno de sus discípulos es renovador de la orden benedictina, él fue cisterciense. Uno de sus discípulos fue nombrado papa, Eugenio III. Y Eugenio III se dirige a el que había sido su coach y le dice: oye, ¿por qué no me escribes un libro de management? Y lo hizo. Le escribió un libro que lleva por título De Considerazione, libro estupendo para cualquiera que sepa leer latín. Y resumo el mensaje del libro. Es un libro que tiene 10 capítulos, y en el capítulo 8, para, digamos, incitar la lectura del capítulo, Bernardo de Claraval pone en boca de Eugenio III, a quien va dedicado el libro, la siguiente expresión para empezar el capítulo. Dice: Bernardo, tú deberías entender que nunca como ahora ha sido tan difícil liderar. Año 1150, él murió en el 1153. Repetimos insistentemente que vivimos en los tiempos más difíciles desde cualquier punto de vista, y no es cierto. Lo que pasa es que quizá deberíamos todos estudiar un poquito más, porque la historia no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada. Bueno, somos unos creídos, ¿no? Nos pensamos que estamos aquí en el momento top de la historia de la humanidad, y no, efectivamente. En el caso de María, después vuelvo a ti con Management Pontificio. En el caso de María, con las 7 carpetas de Angelique, que es tu segunda experiencia como autora, yo sí que me he leído Valuismo. Este se trata de un viaje hacia el interior, y yo le decía a María Lladró, gran conocedora de la empresa familiar, ¿no? Que es la que está, pues, que siempre está en el terreno, en la dificultad, que además ella ha tenido la oportunidad de tener una visión muy global de la compañía, ¿no? En su momento, cuando estabas en Lladró. Pero le decía yo que su libro habla, y en el guión tenía espiritualidad, y me dice ella: ojo, porque a mí me gusta más conciencia. Gracias, Noemí. Pues mira, te decía que es que espiritualidad como tal no está en ninguna de las carpetas de Angelique, ¿no? Y por encontrar otra palabra que pueda sugerir también ese intangible, pues te decía conciencia. Mirad, todos entendemos lo que es ser un inconsciente. Uno que, bueno, y si has tenido un accidente y te has quedado inconsciente, es que no te enteras, no oyes, no escuchas. Pues de la misma manera, un inconsciente, aunque esté despierto, pues puede ponerse en el coche a mucha velocidad o toma decisiones imprudentes. Es decir, la inconsciencia es el no enterarse, el no estar realmente tomando decisiones acertadas en el entorno. Entonces,
Eso que entendemos muy fácil de consciencia, pues vamos a ponerlo al contrario, que es la consciencia, ¿no? Entonces, claro, el tema de la consciencia y de Angelique, lo que intenta en el libro transmitirle a Clara, que es la ejecutiva joven, Angelique es la mayor, ¿no? Lo que intenta es que esté despierta, que vea cómo los conflictos de interés en los equipos destruyen la motivación, que descubra a las personas sinceras y que, aunque alguien se equivoque, si es sincero, no lo castigue porque se equivocó, porque luego hay otros que van de perfectos, pero estos son peores, ¿no? Es mejor el que se equivoque, lo reconoce. O el valor de la palabra, ¿no? Que tu jefe te ha dicho algo, qué importante es que lo respetes porque para la persona supone activarse o no activarse. Entonces, conciencia es percibir todo esto, igual que es de cara al exterior, percibir los cambios del entorno, percibir los retos, es percibir qué motiva a tu gente y cómo puedes estar preparado para lidiar en el entorno. Después te preguntaré sobre cómo tú tomaste conciencia en Lladró, ¿no? Cómo llegaste a este punto, ¿no? de la necesidad de tomar esa conciencia. Pero antes, déjame que vuelva a Javier con algo que hemos visto en 2024, y es que 2024 se cobró la cifra más alta de relevos de directivos ejecutivos en las grandes compañías cotizadas mundiales. Eso, si lo ponemos al lado de unos mandatos del Papa, ¿no? Que son vitalicios, exceptuando algún caso, ¿no? Lo urgente y lo importante a veces convive difícil, ¿no? Entonces, cuéntame, Javier, ¿cómo ves tú esa relación de perdurar, ¿no? De perdurar, la idea de los directivos en las compañías, que oye, con 7 años la mayoría de los directivos dicen que hay que hacer un cambio, ¿no? Entonces, cuéntame qué podemos aprender de ahí de la Iglesia. Bien. Yo dedico la mitad de mi tiempo a investigar y la otra mitad a ser confesor de CEOs, por aplicar el lenguaje pontificio. Es muy difícil encontrar a alguien que quiera retirarse. Es muy difícil a alguien que quiera tener esa disposición de dejar el poder. En la historia de los CEOs de la Iglesia, yo he estudiado el management del Tercer Reich, el management del Partido Bolchevique, el management de los templarios y de muchas más organizaciones. El management de los CEOs de la Iglesia es muy interesante porque tienes 266 papados. En realidad ha habido 264 papas, porque hubo uno que lo fue 3 veces. Se aburrió y dimitió, luego decidió volver, luego se aburrió, vendió el papado, luego volvió y lo echaron. Este es el peor papa de toda la historia, un personaje nefasto que se llamó Benedicto IX. Pero ha habido papas extraordinarios y 2 de ellos tuvieron la valentía, la audacia, la humildad de ser conscientes de que tenían que dejar el cargo. Uno fue Celestino V de civil se llamaba Pietro Angeleri o Pietro Morrone, por el lugar donde vivía. Él se dio cuenta en 3 meses porque no controlaba el idioma, no hablaba latín, todo se firmaba en latín, le hacían firmar cosas que él no entendía, le hacían firmar bulas en blanco. Entonces, al cabo de 3 meses, él dijo, yo no sé hacerlo y me voy. Un héroe, Celestino V. Y otro héroe es uno de los grandes intelectuales del siglo XX, llamado el cardenal Ratzinger. Tiene unos libros absolutamente proféticos. Yo traduje uno al español, Una mirada a Europa, un grupo de conferencias dadas en Alemania que son absolutamente impresionantes porque describen hace 35 años lo que está pasando hoy. Bien, pues él tuvo la humildad de decir, bueno, yo soy muy bueno en lo mío, yo sé dar conferencias, sé dar clases, era un crack desde el punto de vista espiritual, pero yo no sé gobernar, y entonces como no sé gobernar me voy. Bueno, es muy difícil encontrar CEOs que quieran hacerlo. Yo he sido confesor de muchas docenas
y gente que haya sido capaz de hacerlo, solo me vienen a la cabeza ahora mismo dos. El resto se apega al poder. Yo recuerdo hace 30 años ya, dando una conferencia ante presidentes de bancos, fundamentalmente en el Ritz, que dije que había mucho prejubilador que debería prejubilarse, porque estaban prejubilando a gente con 50, a gente que tiene 80, ¿no? Dices, hombre, esto es un poco incoherente, ¿no? La coherencia forma parte de la ética, no es lo más importante de la ética, pero forma parte de ella, y desafortunadamente pues es poco frecuente. Después vuelvo a la ética, porque te quería preguntar sobre qué papel va a jugar, ¿no? esa ética en la credibilidad de las empresas en un momento de polarización. Pero después volvemos porque quería preguntarte, María, vuelvo a las carpetas, ¿vale? A las carpetas de Angelique, porque en esas carpetas en las que presentas una directiva que ha aprendido y con otra que quiere trasladar a una más joven lo que puede aprender, yo no te lo he preguntado nunca, pero a mí me parece que hay algo como autobiográfico, ¿no? En esa historia y en cómo tú vives Lladró, vives el crecimiento de la gran empresa familiar y cómo después vas recorriendo pues, la compañía, pero cómo después sales de allí, ¿no? Entonces, cuéntame qué aprendizajes o qué aprendizajes en relación a la ética, si quieres, o a otras cuestiones tuviste y que son muy autobiográficos en el libro. Muchas gracias por la pregunta, Noemí. Está bien visto porque de alguna manera yo era clara cuando entré en la empresa, la protagonista joven, una directiva prometedora, y luego sí, con la edad y cada vez pues he sido más Angelique, ¿no? Porque si nos damos cuenta de lo que nos enseñaron en las universidades, ¿no? Y cómo el objetivo era el objetivo, ¿no? Y luego en la vida te vas dando cuenta de las trampas que hay detrás de los objetivos, y como el líder que quiere mantener una buena energía tiene que saber detectar pues, al pillo o al que a lo mejor no consigue el objetivo pero lo ha hecho muy bien, ¿no? Porque ese sentido de justicia es el que hace que las personas estén bien, ¿no? Entonces, digamos que ahí está la historia. Y yo creo que una directiva, si hubiera sido Angelique en un departamento, pues no hubiera visto tanto como he podido ver yo. Lo que pasa es que yo entré muy joven en el Consejo de Administración de Lladró y además, como era joven, pues estaba en un permanente training de formación y he estado con toda la gente de base y ahí ves lo que se dice y lo que se vive abajo y lo que luego se reporta al Consejo de Administración. Y estás en unos departamentos y en otros y vas viendo cómo la gente se tira balones de un tejado a otro. Es decir, que yo ahí tuve una oportunidad de aprendizaje muy poderosa y sin mi experiencia en Lladró no hubiera escrito las 7 carpetas de Angelique. Pero sí querría decir algo respecto, siguiendo lo que decía Javier, ¿no? Tan interesante, pegarse al poder, ¿no? Y los que se pegan al poder es que acaban siendo cansinos. Y uno ya dice, ya basta, es que no lo sueltan. Se hacen pegajosos, ¿no? Una de las carpetas, la sexta... El CEO pegajoso, hay un titular. Hay un titular ahí. Bueno, pegajoso como quieras. No, está bien, hay adjetivos bueno, es que se pega, ¿no? Te pega y no puedes. Y una de las carpetas, la sexta, habla de la generosidad. Y yo voy haciendo un recorrido por qué sería el CEO o el directivo generoso y... habla de temas de retribución, pero luego habla de cómo delega el poder, cómo da oportunidad, cómo comparte información. Es decir, que voy haciendo una descripción para aterrizar qué es el líder generoso. Un líder generoso da confianza, delega poder. Pero luego está muy bien lo de la generosidad, pero luego hay una cosa que me llama la atención y quería preguntarte, porque tú dices que los presidentes del gobierno deberían ir más allá de los actuales periodos de legislatura. Entonces, hablando de lo pegajoso, ¿no? o de lo cómo alargas, ¿no? Y hablando de lo que decía Javier, de la dificultad en dejar el poder, ¿no? Sí, esta viene por baluismo. Yo sí. Quería salir al paso de este cortoplacismo. Llega el presidente del gobierno y entonces entre que llega, entre que está,
y entre que se prepara para tenerlo todo para volver a continuar, pues es que, aunque estén 4 años, son pegajosos, ¿no? Porque la dinámica es cortoplacista. Y yo ahí en Valuismo lancé una idea de alargar las legislaturas, pero era un poco como querer decir, soltemos el cortoplacismo. Pero es una idea Me da miedo de alargar más. Que se suelta para iniciar el debate y que también digan, Sí. María, esa es absurda, eso que planteas es absurdo, pero mira, lo podríamos hacer de otra manera. Bueno, pues vale, pues lo hacemos de otra manera. Simplemente el cortoplacismo no es creador. Está claro. Vamos, Javier, con lo que decías antes, con lo que te preguntaba antes sobre la ética. ¿Cómo la ética... Está claro que la historia nos da conocimiento, pero la ética, ¿cómo los valores pueden ayudar o van a ayudar en un momento en el que está todo tan polarizado? ¿Cómo ves eso tú ahora mismo y que estás en contacto además con tantas compañías y confesando a tantos CEOs, ¿no? El tema viene de antiguo. Vamos a pegar un salto atrás, nos vamos a comienzos del siglo V, finales del IV. Hubo 2 grandes sabios, uno en Occidente y otro en Oriente. Voy a citar 2 cositas de cada uno de ellos. Una sobre el tema del poder, en línea con lo que decía María. Decía San Juan Crisóstomo, que fue patriarca primero de Antioquía, luego de Constantinopla, y por decir verdades murió en el exilio, porque decir verdades cuesta caro, te pueden cerrar el periódico, te pueden exiliar, ¿verdad? Este caballero, Crisóstomo, pico de oro en griego, decía que el poder es como vivir con una chica joven y de buen ver en una casa y no pasar a mayores. Pues hay que ser un héroe y por eso la gente no quiere soltar el poder. Hay gente que la contemplas y pasas vergüenza ajena en muchos telediarios, yo por eso he dejado de verlos. Y dices, tú lees latín, pero, lees en latín. Sí, Mientras que los demás vemos telediarios. no tendrá alguien que le diga, chico, ya deja de hacer el ridículo, ¿no? No deben tenerlo o no deben tener escucha para eso, ¿no? Si nos venimos a Occidente y vamos a la ética, el gran pensador de Occidente a finales del IV fue un africano, nacido en Tagaste, que fue catedrático en Roma, luego en Milán, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona decía lo siguiente, esto es de rabiosa actualidad, yo lo digo como lo dijo él y luego me limitaré a traducir. Él decía, remota itaque justitia, quid sun regna, nisi magna latrocinia. Traduzco y verán que es de rabiosa actualidad. Si eliminamos la justicia, si eliminamos la ética, ¿en qué se convierte un gobierno sino en una cueva de ladrones? Yo no lo he dicho, lo ha dicho San Agustín en el siglo IV. La ética no es un opcional, la ética es algo imprescindible. La ética no es un capricho, no es la guinda. Sin ética no hay nada. Hay pues un egoísmo, una codicia, con lenguaje de nuevo del management pontificio, los 7 pecados capitales expuestos. Por tanto, la ética no es un algo más, sino que la ética forma parte del ser humano, porque si no, el ser humano se degrada en bestia. ¿Cuáles serían los 7 pecados capitales de las organizaciones? El titular en latín no lo he podido pillar, ¿eh? Lo he intentado, he ido rápido, pero no lo he podido. ¿Los 7 capitales de las organizaciones hoy en día? Pues voy a decir los 2 más importantes, vale, con expresión de Julián Marías, gran filósofo español, no suficientemente reconocido del siglo XX. Julián Marías dice que 2 de los motores del mundo son la codicia y la lujuria. Y creo que es absolutamente evidente. Eso forma parte de la dinámica de muchas organizaciones. La generosidad, el altruismo son las virtudes contrapuestas. Para esto recomendaría otro libro que es Entrevista
a Aristóteles, no porque lo haya escrito yo, que lo he escrito, sino porque es el mayor sabio del management del siglo IV antes de Cristo, donde cuando uno lo lee dice, pero si esto parece que está escrito en la primera década del XXI, pues no, lo escribió el que fuera coach de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Ese sí que me lo he leído. Y además hemos tenido la oportunidad de tener en los premios Dux a Javier haciendo en directo una entrevista a Aristóteles, ¿no? Y así que os animo, si tenéis en mente algún CEO, alguna CEO que creáis que pueda ser merecedor de alguna candidatura, están abiertos las candidaturas de los premios Dux. Aprovecho la ocasión que me has hecho recordar aquel momento en el que te escuchamos tan atentamente en la gala de los premios Dux de, si no me equivoco, del 2023. Sí, me dice Elena que sí, o sea que no. María, ¿cómo has conjugado tú en esos tiempos corporativos la visión estratégica con la humanidad, con esa conciencia? ¿Qué debates, qué dilemas tenías ahí, por si alguien se encuentra en...? Yo creo que no hay debate. Creo que visión estratégica adecuada, no miope, y humanidad van juntas. Porque a cualquier sitio donde vayamos tenemos que ir acompañados. Y ¿sabéis el caso de tanta gente que entra en una compañía y luego cuando hablas con ellos le dices, ¿qué tal tu jefe, tu jefa, no? Uf, el otro día me hizo esto, tal, yo ya, mira, en fin. El día que te hacen algo que atenta al sentido de justicia, a la falta de ética, ese día la energía de la persona baja. Ese día las ganas de trabajar, las ganas de decir, mira, me voy a lanzar, no sé si esto será buena idea, pero yo lo digo. Ese día en el que te juzgan o tienes una respuesta no adecuada, ese día uno dice, yo la próxima vez no lo digo. Y ese poquito, las gotas de injusticia y de falta de transparencia en la organización, pues merman, ¿no? ¿Cuál es la mayor visión estratégica? Tener a todo tu equipo activo, tener a todo tu equipo en un entorno seguro, donde sepan que pueden pensar en voz alta, que no van a ser juzgados, que si se equivocan no van a ser castigados, si no hacen un error, no vas a perjudicarlo en favor de otro que siempre va de listo y siempre dice que lo hace todo bien. Entonces, este tema sutil, sentido de justicia, como decía Javier, es que la ética es nuclear para la visión. Para mí es lo más importante, porque un CEO no puede ir solo, necesita de su gente con total implicación. Y eso no viene por las teorías de la motivación tradicionales, sino que culmina en el sentido de la ética. Qué bueno. Ahora que estamos viendo, ¿verdad?, tantos motivacionales, ¿no? Que vayamos a la profundidad, ¿no? La mayoría de papas, no lo sé, esto tú me corriges si me equivoco, pero han querido reformar a mí me da miedo hablar con Javier porque digo, meto la pata en cualquier momento, reformar la Iglesia, ¿no? Todos han venido, unos habrán conseguido más o menos, pero todos han intentado reformar un poco la institución, ¿no? Que eso se parece mucho cuando uno llega a una compañía, ¿no?, y quiere, pues, reformar cosas, hacerlas a su manera, ¿no? Entonces, cuéntame qué aprendemos del management pontificio para llevarlo a las corporaciones en materia de reformar, de poner tus ideas, de conseguir la transformación, ahora que se habla tanto de transformación. Luego voy con la misma pregunta para María, porque ella me consta que en Lladró quiso reformar o se imaginó o tuvo visión sobre lo que sería la compañía que después no lo has vivido, ¿no? Entonces, cuéntanos qué aprendemos de ahí. Sí, la práctica totalidad de los 264 CEOs de la Iglesia Católica han querido mejorar cuando llegaron. Lo mismo que sucede cuando llega cualquier CEO, sea una pyme, una nacional o una multinacional. Es decir, hay una primera aproximación perversa que es considerar que lo que se había hecho estaba mal y yo llego y voy a hacerlo bien, ¿no? Esto me parece torpe. Juan Pablo II decía que el orgullo no es un pecado, es una estupidez.
y me parece brillante. Y hay desafortunadamente pues, mucho estúpido suelto que considera que lo que hicieron los demás está mal y yo llego y voy a ser brillante. Pues no, lo primero que tienes que hacer es aprender de lo que hizo el anterior, que algo de sentido común tendría. Esto lo pueden ver en sus organizaciones. La culpa siempre es del último que se fue, o de la última, da igual el género. Pues no es verdad. Hay que mirarse al espejo. Dicho eso, los papas ha habido en estos 264, pues hay de todo. Hay algunos que son perversos, hay algunos que son mediocres y hay algunos que son absolutamente geniales. Yo he hecho una selección de todos estos, de 47 papas, más 8 personajes que no fueron papas, pero que hicieron cosas relevantes sin haber llegado a ser nombrados CEO, por su valentía, por su audacia, por su visión estratégica. Para cambiar, lo primero que hay que hacer es escuchar. Y escuchar implica humildad, implica empatía, implica también esa visión estratégica de saber que nuestros propósitos son limitados en el tiempo. A mí me hace gracia cuando oigo a CEOs que dicen no, ahora estoy diseñando cómo va a ser mi empresa los próximos 100 años, ¿no? Mira, el día que te jubiles, tu propósito va a durar unos 10 minutos aproximadamente. Entonces, tenemos que ser realistas. Y para ser realistas, pues hay que tener visión estratégica, indudablemente, pero hay que poner los medios para cambiar lo que yo puedo cambiar en el momento actual. Hay una anécdota recogida en muchos libros de autoayuda que a mí me parece brillante, que es aquel tsunami en el que montones de estrellas de mar quedan en la playa y un niño dice, pues yo voy a salvar a estas estrellas de mar, entonces coge una, la tira al agua, coge otra, la tira al agua, y entonces llega el experto y le dice, nunca salvarás a todas. Y él coge una, dice, pero a esta sí. Bueno, pues yo creo que eso es lo que deberíamos hacer cada día. En vez de plantear grandes cosas que nunca llegarán, ¿qué es lo que puedo hacer hoy en concreto para ayudar a una persona? Y para mí eso es liderazgo. Yo considero que el líder, y muchos papas lo han sido, solo sabe contar hasta uno. El líder no piensa en la masa, el líder piensa en la persona concreta. Y en el libro recojo ejemplos de muchos de ellos que fueron capaces de ayudar a personas concretas, y al ayudar a la persona, y tú lo has dicho muy bien antes, la organización tiene un centro, que es la persona, ayuda a la persona y la organización irá mejor. No, a mí, perdona, pero me ha encantado escuchar a Javier, ¿eh? No, a mí es que me encanta siempre escucharle. Uno a uno. ¿Con cuántos un CEO tiene que decir, esta semana, con cuántas personas me voy a tomar un café o sin café, ¿no? Pero ¿cuántos ratitos me voy a parar y le voy a preguntar a uno y tal y cual? Ahora estás haciendo que todos estén pensando, yo de mi equipo, ¿con quién he hablado esta semana? No, Ay, no sé. ¿con cuántos? O con los que menos sueles hablar, ¿no? Pues con aquel, ¿no? Que piensas que, bueno, pues te paras un rato. La información que se obtiene en ese momento, y luego ese luego va a su casa y le dice a su pareja, oye, ¿sabes que he hablado hoy con el jefe, con la jefa y tal? O sea que, por un lado, tú tienes un gran beneficio de todo lo que obtienes. Y luego esas complicidades te vienen como un boomerang. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que en vez de pensar en la masa es, ¿con cuántos voy a hablar hoy? Y aunque me digan cosas que me incomoden, no pasa nada. Escúchalas. A lo mejor te están dando una información, un feedback súper valioso. Y a lo mejor te dicen aquello que no se atreven a decir, ¿no? Y no tengas prisa y pasa y simplemente escucha. Eso genera una organización en la que a esas personas con las que has hablado y le has dedicado un tiempo se vuelcan totalmente. Y el día que les tienes que pedir algo, te dicen, sí, claro, ¿no? Eso me parece fantástico. ¿Tú eres consciente de que no me has respondido a la pregunta de la reforma en Lladró? ¿Cómo hiciste esa idea de reformar, ¿no? En la iglesia que nos contaba Javier, ¿no? ¿Cómo lo viviste en la corporación y qué consejos o qué aprendizajes
podrías darnos de eso que a veces no se consigue, ¿no? En las empresas. Disculpa que no te contestara. No, pero como la conciencia la tengo presente, sí, porque me has dicho que no es espiritualidad, que es conciencia, pues ahí, sí, venga, vamos. Sí, pues mira, Lladró digamos que tenía un ADN y con el inicio del siglo XXI, pues bueno, el mundo cambia y tienes que rehacerte. Entonces, lo que deberíamos es tomar el mismo ADN y reinventarlo al lenguaje, a los gustos y a los cambios en el entorno. Y yo planteé cosas, pero digamos que no tuve éxito para reinventar la marca Lladró y no haber tenido que vender y haber podido crecer más. Porque mirad, debe ser un papa, que debe haber muchos, ¿no? Que no consigue reformar lo que quiere, ¿no? Que debe haber, ¿no? Y porque María fue una. En el tema de empresa familiar pasa que tienes que también convencer a otros, ¿no? Y las decisiones son colectivas. Pero yo en la tercera de las carpetas, bueno, Angelique habla de la valentía. Y a veces la valentía quiere decir que nos arriesgamos a buscar océanos azules y usamos la intuición para encontrar nuevas oportunidades y reinventarnos. Pero si no somos valientes, preferimos el dato pequeñito que nos pueda cubrir la espalda de que hemos tomado una decisión que estaba como muy justificada, ¿no? Entonces, crear empresa es desmenuzar también, que es lo que hace la tercera carpeta, las formas de ver la valentía en la empresa. Y yo creo que nosotros no fuimos valientes. Yo creo que el mundo lo cambian las ideas, no los datos. Y sin embargo estamos pegados a los datos. Entonces, las ideas a veces no tienen una forma, no tienen un cash flow, no tienen una TIR, simplemente tienes que ponerte en el camino de explorarla. Y creo que ahí es donde está el mayor retorno y además la mayor ilusión para todo el mundo. Qué bueno lo de las ideas y no los datos. Lo que pasa es que yo tengo un guión lleno de datos, pero bueno, voy a intentar obviar algunos, ¿vale? Me iré más por las ideas. Qué placer, Javier, María, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos.